En eso nos sentimos muy abandonados con Nico, porque realmente estábamos confusos, no sabíamos qué hacer. Good morning, good morning. ¿Cómo están? Confío que muy bien. Bienvenidos de regreso a mi canal. Aquí encontrarán magia para la vida y los viajes. Hoy quise hablarles sobre el tema de los huracanes en Disney, particularmente porque me ha tocado vivir dos, pero nunca les he contado en más detalles cómo fue esa experiencia, cómo vi que funcionaba Disney en estos casos, y creo que es particularmente relevante obviamente por el huracán que está pasando ahora, que es Dorian, por toda el área de Florida, que pasó por las Bahamas y que fue muy fuerte, muy destructor. Y lamentablemente la temporada de huracanes es bastante larga. Una vez me comentaron que comienza en junio y es prácticamente hasta noviembre, entonces es bastante amplio. Es realmente difícil escoger si ir o no en esa época porque son muchos meses. Así que por eso quiero comentarles un poquito más de cómo se vive allá, cómo funciona Disney y ojalá aclararles alguna de sus dudas. Empecemos. El primer huracán que nos tocó vivir en Orlando fue hospedándonos en un hotel Disney en All Star Sports. Esto fue hoy me acuerdo perfecto, fue el 9 de octubre de 2016 y ese fue el huracán Matthew. Fue particularmente fuerte y justo estábamos en un momento como casi histórico porque cerraron los parques Disney en preparación a que venía el huracán, y eso era algo que no ocurría hace unos 20 años. Entonces claramente había una energía bastante alarmante. Estábamos siguiendo las noticias con Nico también desde la habitación y veíamos todo el desastre, todo lo que estaba ocurriendo con el huracán, y era realmente muy escalofriante. Y recuerdo que algo que me llamó mucho la atención y que de hecho me gustó mucho porque encuentro que es parte, como muestra la preparación que ellos tienen y el compromiso que tienen si es que sucede un huracán, porque creo que en primer lugar tenemos que tener súper claro que un huracán no es algo menor. Hay que tener cuidado, hay que tomar las precauciones necesarias. Yo creo que a veces, o al menos como nos pasaba a nosotros nunca habíamos vivido un huracán porque no vivimos en un lugar donde ocurren huracanes. Entonces era algo totalmente nuevo para nosotros. Y a veces de repente quizás no se puede dimensionar lo peligroso que puede llegar a ser, y por eso creo que es súper importante tener cuidado, tomar las precauciones necesarias y siempre estar atento y escuchar y hacer caso al final a las instrucciones de aquellos que trabajan allá y que conocen mucho más cómo funciona esto y qué es lo que hay que hacer en estos casos. Entonces, como les comentaba, una de las cosas que más me gustó de esta vez que estuvimos allá en el huracán Matthew es que unos 5 días antes, o sea, claramente cuando ya sabíamos que el huracán se estaba dirigiendo hacia Orlando, comenzaron a dejar mensajes en nuestro teléfono de la habitación. Entonces, todos los días cuando llegábamos de los parques, o a veces incluso más de una vez al día, habían anuncios donde nos decían todas las cosas que estaban pasando. Los primeros días obviamente era más tranquilo y decía estamos al tanto de la venida del huracán, pero por el momento todo en Disney World sigue funcionando igual, los horarios se mantienen igual tanto en los parques como en Disney Springs. Afternoon. Walt Disney World Resort is currently operating under normal conditions as we continue to monitor Hurricane Matthew. Anunciaban si es que iban a cerrar un parque de agua, todas las noticias estaban en esos mensajes. Entonces a mí me hizo sentir eso muy segura porque sentía que estaban monitoreando todo lo que estaba pasando y considerando eso tomaban las mejores decisiones para los huéspedes. Entonces me sentí como muy apoyada en ese sentido y me gustó. Y a medida que avanzaban los días, obviamente se empezó a poner un poco más difícil. Recuerdo también cuando anunciaron que venía muy fuerte el huracán, por ende los parques temáticos iban a cerrar más temprano ese día, que fue el día previo a que llegara el huracán. Y nosotros ese día estábamos en Epcot, y creo que el horario de cierre fue a las 6 de la tarde en vez de las 9 de la noche, que era lo normal. Y era muy raro porque el parque estaba casi vacío, estaba muy vacío, pero no era como, no sé cómo explicarlo, no era como un vacío de oh, tenemos el parque solo para nosotros, sino que se sentía como esta energía un poco más nerviosa. Era como un vacío extraño, como
¿por qué está este parque tan vacío? ¡Qué nervio! Como que se sentía un poco eso. Pero al menos para nosotros en los parques mismos nunca vivimos nada como de caos o de susto o de nervios más allá de esa extrañeza que les digo de que estuviese tan vacío. Sin embargo, cuando llegamos al hotel, es decir 6 de la tarde, cerró el parque, tomamos el bus de vuelta a nuestro hotel All Star Sports, y cuando entramos a la recepción, esa fue la primera vez que sentimos caos y fue muy brusco porque estaba repleto. El lobby estaba completamente lleno y había una fila larguísima que al principio no entendíamos de dónde era la fila, pero comenzaba en la cafetería, en el food court, y llegaba hasta todo el lobby. Había una cantidad de gente impresionante y luego averiguando nos dimos cuenta que estaban haciendo una fila para unas cajas de comida que estaba entregando el hotel, que había que comprar. Eso es otra cosa que no sé si lo entiendo completamente, porque obviamente esto es algo que se sale de lo común, es algo que pone a los huéspedes súper nerviosos. Entonces parte de mí piensa, ¿por qué no son capaces de regalar unos sándwiches o algo para tomar, como para aliviar toda esta tensión y los nervios? Pero no, cobraban esa caja, que si no me equivoco, de hecho la caja traía como algo para tomar, un sándwich y creo que una bolsita de algún snack. ¿Y por qué estaban vendiendo estas cajas? Porque se estaban adelantando a lo que sería el día siguiente, que si no me equivoco era día viernes, que era cuando pasaba el huracán y por ende iba a estar cerrada toda el área del lobby, toda la cafetería del hotel y no iba a haber nada para comprar para comer. Entonces ahí sentí que cundió un poco el pánico de que si no iba a haber nada abierto al otro día teníamos que comprar estas cajas y estaba toda la gente muy nerviosa. Good afternoon. Since we are experiencing severe weather over the next 2 days, we ask that you remain inside your resort room Friday morning through the afternoon. Our culinary team has prepared boxed meal options which are available for purchase in the food court beginning today at noon. También vimos cómo se llevaban todas las cosas de la tienda de souvenirs, no los souvenirs mismos. No sé si se han fijado que las tiendas de souvenirs, o quizás lo han visto en algún video también mío, que venden comida también, empaquetada, algunos dulces, algunos snacks, hartas bebidas también. Por ejemplo, creo que he visto hasta leche, jugos, distintas cosas ahí. Por ende era una buena opción para aquellos que no querían hacer la fila. Y ahí se sintió bastante estresante, debo decirlo, porque no sabíamos qué hacer. No sabíamos si es que realmente era algo tan fuerte de que mañana no íbamos a poder comprar nada, pero no queríamos hacer esa fila que era larguísima. Así es que lo que hicimos al final fue comprar algunas cosas en la tienda de souvenirs, porque era mucho menos locura de lo que estaba ocurriendo en el food court. Así que ahí compramos papitas, galletas empaquetadas, todas las cosas que pensamos que nos iban a ayudar a sobrevivir un día en el fondo. Agua también, nos llevamos harta agua y luego tomamos todas nuestras cosas y nos encerramos en la habitación. Una vez en la habitación solamente nos preparamos para que llegara el huracán. Ya estaba con algunas lluvias, con algunos vientos, o sea, climáticamente se notaba que venía algo fuerte. A mí en particular me encantan las tormentas, entonces eso no me asustaba. No estoy diciendo que un huracán no me dé miedo, pero como todavía no era el huracán, sino que parecía una tormenta normal, yo estaba como relajada, no sentía nervios al respecto. Pero llegando a la habitación, prendimos la tele, empezamos a ver todas las noticias y ahí como que uno se empieza a poner también un poco más nerviosa. Y recuerdo que otra de las cosas que me daba un poco de miedo era que estábamos en un primer piso. Entonces no sé por qué me daba mucho miedo que de repente pudiese llegar así como agua hasta los pies de nuestra habitación, no sé, como que se saliera algo de la piscina, el agua de la piscina, no sé. Como se suponía que el huracán llegaba más en la noche, pensamos que durante la noche nos iban a despertar los ruidos del viento, de la lluvia o quizás si se caía algún árbol, pero no sentimos nada. Por suerte dormimos plácidamente, a la mañana siguiente despertamos y estaba todo bien, porque tuvo un desvío el huracán. Después nos enteramos que al final no pasó completamente por Orlando, sino que tuvo un desvío, lo que hizo que no fuese tan fuerte. Eso también provocó que al final la cafetería estaba abierta después de todo. Última cosa importante respecto a nuestra experiencia con este huracán, con Matthew en 2016, es que por el día que ya estaba abierta la cafetería, que fue el día del huracán, que estaban cerrados los parques, que era la primera vez que cerraban en 20 años, por eso nos regalaron un ticket extra.
es un ticket Park Hopper, uno para mí y uno para Nico, que podemos ocupar en 10 años. Eso lo encontré súper preocupado por sus huéspedes al final, porque obviamente duele mucho perder un día de parque. Las vacaciones son algo que uno planifica con tanto cariño, con tanta dedicación, entonces encontré súper preocupado eso. Y nuestra segunda experiencia con huracanes en Disney fue el huracán Irma en 2017. Este fue distinto porque no nos tocó estando allá, sino que nos tocó en el tratando de llegar allá. Y esto para mí fue muchísimo más estresante. Nosotros estábamos de luna de miel y nuestra primera parte de la luna de miel era en Cancún, que era maravilloso, un hotel realmente increíble, pero tuvimos 2 días de paz solamente y luego nos empezamos a enterar de este huracán, de que iba directamente hacia Florida, hacia Orlando, y también nos comenzaron a llegar correos diciéndonos que nuestros vuelos hacia Orlando habían sido corridos, luego cancelados. Pasamos mucho tiempo al teléfono. Por ejemplo, nosotros íbamos volando de Cancún a Orlando con American Airlines y nos cambiaron mucho los días y de pronto me habían movido nuestro día original hasta una semana después. Y como estaba el tema del huracán, llamar a las líneas aéreas o llamar a Disney es wow, hay que armarse de mucha paciencia porque obviamente muchas personas están llamando. Entonces cada vez que llamaba estaba una hora y media esperando. Y en American Airlines, en nuestra experiencia, siento que no se portaron muy bien. Yo sé que es un tema complicado, que por supuesto que el huracán les cambia todo el esquema y debe ser muy difícil, pero aún así siento que no nos dieron ninguna facilidad, ninguna. Como que sentí como... no sentí nada de ayuda de su parte. Era como si su vuelo se corrió una semana. Ya, pero no hay alguna posibilidad de correrlo. Como no, como que eso, como que me hubiese gustado que al menos me hubiesen dado alguna opción. Por ejemplo, no sé, pueden tomar este o este, darnos alguna facilidad, pero para nada. En eso nos sentimos muy abandonados con Nico, porque realmente estábamos confusos, no sabíamos qué hacer. En Disney, por el otro lado, sí se portaron bien, en el sentido de que como no podíamos llegar en la fecha que íbamos a llegar, tuvimos que atrasarlo, y en eso se portaron muy bien en el sentido de que nos devolvieron esas 2 noches que tuvimos que atrasar. Pero claro, uno también pierde todo lo que tenía reservado para esos días, o sea, todos los Fast Pass que había reservado con 60 días de anticipación o de restaurantes, todo eso se pierde. Pero sí, la verdad es que el tratar de llegar a Orlando cuando está pasando un huracán es bastante complicado porque cierran el aeropuerto, pueden cerrar los parques, entonces es bastante más difícil. Sin embargo, creo que es importante decirles de que a pesar que tuvimos que atrasar la llegada a Orlando, no recuerdo exactamente si fueron 2 o 3 días, pero fue algo así. A pesar de eso y a pesar de que tuvimos que alargar Cancún y estuvimos muy nerviosos todo ese tiempo, lo pasamos muy bien en Disney World y fueron unas vacaciones igualmente hermosas. Pero tampoco les voy a mentir, a nosotros sí nos estresó, sí se nos hizo difícil. También creo que es normal que se haga difícil porque siempre hay grandes expectativas en las vacaciones, era nuestra luna de miel, entonces uno siempre quiere que todo salga perfecto, ¿cierto? Creo sí que también es importante recordar que el tema de los huracanes no es solamente para quienes estamos viajando, o sea, para todas las islas que pasaron esos huracanes y que dejaron terribles destrozos que le pueden haber costado la vida a alguien. Creo que también es importante recordar eso para equilibrar nuestro estrés y recordar que al final, ok, por algo pasó esto, todo va a estar bien, nosotros estamos sanos, que es lo más importante, estamos sanos y salvos, no nos sucedió nada. Por último, otra experiencia del huracán Irma es que nosotros llegamos a Orlando prácticamente así como que habían recién abierto el aeropuerto. Llegamos, no lo puedo creer, un huracán, 3 huracanes, un terremoto, 3 vuelos cancelados después, llegamos. Como llegamos ahí y la gente estaba recién volviendo a llegar a Orlando, nos pasó que el día que fuimos, o sea, nosotros llegamos ese día a las 12 de la noche y a las 9 de la mañana siguiente estábamos en Animal Kingdom para conocer Pandora. Estaba súper vacío, pero a diferencia del vacío de Epcot en el huracán Matthew, esta ocasión se sentía como mucho más relajado. Era un vacío más rico, no ese vacío de como está vacío porque la gente se está escondiendo, la gente se está preparando para el huracán. Esto era mucho más relajado, era como un vacío de que ya pasó el huracán, estamos bien.
fue fuerte, pero no tan terrible como se esperaba. Entonces en ese sentido fue como mucho mejor. Esa fue entonces la experiencia que nosotros hemos tenido en Orlando con el huracán Matthew en 2016 y el huracán Irma en 2017. Me encantaría saber cómo han sido sus experiencias con los huracanes o en los viajes, o incluso si ustedes viven en un lugar con huracanes, cómo lidian con eso, cómo es la preparación, porque sin duda debe ser algo de mucho estrés, de mucho nervio. Espero que todos los que pasaron o están pasando con el huracán Dorian estén bien, estén a salvo, sus familias estén bien. De todo corazón les mando toda la fuerza y todo lo mejor. Les mando un abrazo muy grande. Si les gustó el video, recuerden sus me gusta, sus suscripciones y nos vemos pronto en una próxima ocasión. ¡Chao!